Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. La idea es que actualicemos nuestra mirada sobre lo que está ocurriendo en la economía argentina y los mercados. Estamos, por supuesto, a días del cambio de gobierno. Todo indicaría que el próximo presidente, el día 6 de diciembre, daría a conocer, a confirmar en realidad quiénes van a ser los miembros de su gabinete, y también adelantaría ya algunos elementos de la política económica, más allá de todas las cosas que se vienen escuchando o que se están filtrando en términos de estas últimas semanas. Es cierto que hay un escenario de creciente incertidumbre en algunos segmentos empresarios en relación a las posibles medidas que tomaría el gobierno nacional. Y es cierto de que el nivel de incertidumbre no es igual en todos los sectores empresarios, no en todos los sectores económicos. Pensemos que el viernes de la semana pasada, Alberto Fernández participó en un evento muy importante que organizó la Unión Industrial Argentina, y ahí no es que, digamos, lanzó una serie de precisiones, pero sí en realidad está claro que el futuro presidente de alguna manera le ha hecho llegar al sector industrial y básicamente a la Unión Industrial Argentina una serie de elementos en un marco de diálogo que se está produciendo. La Unión Industrial Argentina fue muy crítica en esta jornada del viernes pasado con el gobierno que está dejando Mauricio Macri, y en realidad tiene la expectativa de que el próximo gobierno reactive el consumo interno. Y eso, por supuesto, es una mirada que algunos sectores, como el sector textil o el sector de calzado o el sector de muebles o el sector de juguetes o los propios supermercadistas, están pensando que efectivamente el próximo gobierno va a ir por ese camino y que ese camino expresa un proceso de recuperación de la actividad empresaria. Pensemos que el sector industrial argentino en este momento está trabajando casi a un 50% de su capacidad instalada ociosa. ¿Y qué le dijeron los industriales al futuro presidente? Que quieren una moratoria impositiva y previsional, que quieren en realidad también alguna refinanciación de pasivos a nivel bancario, porque es cierto que hay muchos sectores empresarios y empresas vinculadas a las áreas de servicio y a las áreas industriales y comerciales que están en una situación complicada en términos de que muchos están ya en una posición de convocatoria de acreedores, de problemas muy serios con respecto a la FIP y dificultades para afrontar los vencimientos y las deudas con el sistema financiero. En esa reunión del día viernes, Alberto Fernández fue lanzando alguna serie de elementos a los industriales, dándole algún nivel de satisfacción en términos de que efectivamente va a haber algún nivel de respuesta que ya vamos a dar un poco de cara a esta próxima gestión. El sector agropecuario en realidad no tiene las mismas precisiones. Si pensamos cuándo fue la última vez que quien va a ser presidente se reunió con la mesa de enlace, hay que retrotraerse 2 meses atrás. Es decir, no ha habido reuniones en las últimas semanas donde el sector agropecuario tenga más elementos para saber hacia dónde está yendo la política económica con respecto al sector. Y así como ya aparecen precisiones en relación a los funcionarios que van a estar en el área económica, en realidad no ha habido una posición firme con respecto a quién va a estar al frente del Ministerio de Agricultura. Nosotros hemos dicho que tenemos un nombre, por supuesto, y es el que todo el mundo está planteando, que es Gabriel Delgado, pero en realidad no ha habido una confirmación en ese punto, como sí la ha habido en relación a los actores económicos. Alguien dirá que vos sabés cuál va a ser el ministro de Economía. En realidad, los nombres dan vuelta alrededor de algunos actores que están claros quiénes son. Culfas, en realidad Todesca, Miguel Pérez se sabe que va a ir a la presidencia del Banco Central, Marco del Pont probablemente vaya a la AFIP, Alejandro Banoli va a ir al ANSES, pero son nombres que están dando vueltas dentro de un contexto bastante conocido, y los nombres aparecen en las presentaciones porque además, tanto Culfas como Todesca aparecieron en la reunión de la Unión Industrial Argentina el día viernes. No está pasando lo mismo, efectivamente, con el sector agropecuario, y si bien todos suponemos que Gabriel Delgado va a ser el ministro de Agricultura, en realidad no ha aparecido ese nombre formalmente, ni en ninguna reunión ha aparecido Gabriel Delgado
representando al gobierno en un proceso de negociación. Este punto es importante, por supuesto, y está expresando parte de la incertidumbre, de la cual vamos a hablar en un rato, que está dando vuelta en el sector agropecuario, porque, por supuesto, si no hay mayores precisiones, empiezan a circular versiones que generan todavía más incertidumbre. Algunas de las versiones probablemente no del todo bien intencionadas. Vamos a ir sobre este punto para debatir qué margen vemos sobre las retenciones a las exportaciones y sobre otras medidas que se han estado debatiendo y qué información tenemos nosotros, ninguna certera por supuesto, pero sí en términos de probabilidad, de lo que probablemente se va a plantear en el área del sector agropecuario cuando asuma el nuevo gobierno el 10 de diciembre. Ahora, lo que está claro es que el contexto en el que asume el nuevo gobierno es bastante complicado. No solamente es complicado por las variables macroeconómicas internas, porque hay 2 años de recesión, alta inflación, una deuda sumamente compleja, sino también porque el contexto internacional nos ayuda mucho. La conflictividad internacional que está planteada, vamos a hacer algún pequeño comentario en un instante, está jugando algún rol, preocupante también, que afectó a la Argentina esta mañana mismo, y también es cierto que a nivel regional hay una inestabilidad política y social que también marca la cancha en términos de preocupación, tanto en lo que está pasando en Bolivia como en Chile, como en Ecuador y también en Colombia ahora y por qué no en algún momento también en Brasil. Todo eso expresa un combo donde decimos, contexto internacional complicado con inestabilidad, el enfrentamiento de Estados Unidos con China y la Unión Europea, y la situación regional cuando decimos, la inestabilidad regional que estamos viendo hoy en Sudamérica, y la verdad que no tiene antecedentes en 30 años. Y eso obviamente que es un condimento más que afecta el escenario de lo que va a ser el próximo gobierno. Esta mañana, decíamos, aparece sobre la mesa una decisión de Donald Trump, vía Twitter, como suele hacerlo, planteando que va a aumentar los aranceles para la importación del acero y el aluminio, tanto de Argentina como de Brasil. 2 países que estaban exceptuados de esto. Y alguien dirá, bueno, ¿y qué argumento puso Donald Trump? Bueno, Donald Trump planteó que Argentina y Brasil están haciendo trampas, por así decirlo, devaluando sus monedas, y que eso perjudica a los empresarios norteamericanos y particularmente al sector agropecuario. ¿Qué tiene que ver el acero y el aluminio con el sector agropecuario y en todo caso con las devaluaciones? Lo que pasa es que esto es parte de la estrategia de Donald Trump, que siempre para plantear un proceso de negociación toma decisiones fuertes que pasan básicamente por subir aranceles. Argentina estuvo colocando $1.000.000 desde el comienzo de este año en los Estados Unidos y ahora se va a encontrar con un arancel de importación en torno al 25% y el 10%. Esto expresa, por supuesto, un elemento más de conflictividad, de preocupación, porque el argumento de Donald Trump de que está defendiendo a sus productores agropecuarios, porque Argentina y Brasil están devaluando, esconde otras consideraciones. Y tal vez para el caso de Brasil es la respuesta de Donald Trump a la reunión que tuvo Bolsonaro con el presidente de China, en lo cual se planteó un área de libre comercio. Estas cosas exceden a nuestra capacidad de análisis, digamos, frente a lo que está ocurriendo, pero está claro de que es una situación compleja y que la economía argentina está en un contexto no solo preocupante de sus variables internas, sino que también a nivel regional hay muchos problemas serios que pueden afectar a la Argentina, y también es cierto que la situación internacional, sobre todo en este marco de conflictividad entre Estados Unidos, China y Europa, afecta por supuesto a los negocios de la propia Argentina. Ahora, con estos elementos introductorios, vamos a pasar a actualizar las consideraciones que hicimos sobre el desempeño de la economía argentina. Este gráfico lo hemos visto en otra oportunidad y expresa la situación de la deuda argentina, que dijimos es una pieza clave de cómo vamos a acomodar las cargas, porque la Argentina está en un default selectivo y el futuro presidente anunció la semana pasada que no quiere que el Fondo Monetario le envíe la parte de los recursos que no le había enviado el presidente Macri, que no quiere hacerlo. Alguien dirá, pero ¿cómo no querés dólares frescos si tenés tantos problemas de caja? Bueno, en realidad lo que probablemente el gobierno argentino no quiere es tener un fuerte condicionamiento de parte del Fondo Monetario, que a cambio de acercarle esos recursos, le va a estar pidiendo una política de ajuste
que evidentemente el gobierno argentino no quiere comprar, al menos no de cara a los próximos meses. La presidenta del Fondo Monetario Internacional dijo la semana pasada que, bueno, que Argentina, que acompañaba a la Argentina en sus políticas sociales, y dijo que había que continuar trabajando para ver dónde el gasto público era ineficiente. Fíjense que acá hay un cambio sustancial del Fondo Monetario con respecto a la Argentina. ¿Por qué? Porque hasta acá el Fondo Monetario que venía diciendo, bueno, Argentina tiene que tener equilibrio fiscal. Y la presidenta gerenta del Fondo Monetario la semana pasada dijo, bueno, no, en realidad queremos que sea eficiente el gasto. O sea, dejaron de hablar de superávit fiscal. No obstante lo cual, el presidente que va a asumir el 10 de diciembre dijo, la verdad que no queremos que nos manden la plata que no le habían mandado a Mauricio Macri. Y acá hay otro elemento de negociación fuerte, porque Alberto Fernández está diciendo, bueno, lo que queremos en realidad no es plantear una quita sobre los bonos, sino que nos dejen que no paguemos en los próximos 2 y 3 años, para que salgamos adelante y después empezamos a pagar tanto los intereses como las amortizaciones. Yo quiero plantear acá lo complejo que es esto y cómo no digamos que todo está todo con alambre, pero en realidad sí digamos que la Argentina necesita negociar con alguna velocidad, porque las reservas netas del Banco Central están en unos 12.000, 13.000 millones de dólares. 12.000, 13.000 millones de dólares. Las reservas brutas están en 45.000 millones, pero las netas, las que se pueden disponer, no pasan de 12.000 y 13.000 millones. Y los compromisos de pago de deuda del gobierno argentino en los próximos 5 meses suman 16.000 millones de dólares. O sea que si la Argentina tuviera que hacer frente a los compromisos de pago de deuda, sobre todo los que tienen a abril y mayo, de intereses y amortizaciones de deuda, se quedaría sin reservas. Absolutamente sin reservas. Ustedes dirán, bueno, pero esto, ¿cómo cierra entonces? Y la respuesta es que no cierra en realidad. Y esto expresa por qué la Argentina tiene por delante en los próximos meses una negociación tan compleja con los acreedores, con el propio Fondo Monetario Internacional, y está planteando la posibilidad de que en ese acuerdo, que no vemos tan rápidamente nosotros aquí, en ese acuerdo el gobierno argentino pueda tener un oxígeno de no pagar deuda por los próximos 2 y 3 años. Esta es una de las piezas que está suelta y que efectivamente la complejidad que tiene el gobierno que asuma el 10 de diciembre. Ahora, en ese marco, volvemos sobre este diagrama que con ustedes hemos ya hablado en reuniones anteriores. Está puesto acá, y actualizaciones permanentes se van a hacer. Decíamos, la Argentina va a tener un tipo de cambio alto. Bueno, ya lo dijimos tantas veces. Eh, eh, no hay opción para otra cosa. La Argentina necesita tener un dólar alto. Está fuera de cualquier discusión que esto va a ser así. También está fuera de cualquier discusión que va a seguir el cepo. Inevitablemente el cepo va a continuar porque el Banco Central tiene que hacerse de todas las divisas que la Argentina genera. Ya apareció y de alguna manera se filtró que el próximo gobierno va a poner un impuesto sobre el uso de la tarjeta de crédito en el exterior y probablemente va a gravar también los pasajes aéreos al exterior. La semana pasada lo vimos aparecer como una novedad, cuando nosotros en realidad venimos diciendo esto en este tipo de reuniones virtuales desde hace ya bastante tiempo, porque en realidad hay muy poco margen para que ocurra otra cosa. Y en ese plano también está claro, por supuesto, que con un tipo de cambio alto, pero con un cepo furioso que vamos a seguir viendo todo el año que viene, inevitablemente el dólar blue se va a seguir despegando como lo estamos viendo en las últimas semanas a lo largo de todo el próximo año. En ese marco seguimos pensando que no va a haber desdoblamiento cambiario en el Banco Central, que no va a haber un dólar financiero, un dólar turista, un dólar comercial. No creemos necesario que eso ocurra porque esas son decisiones muy hostiles en términos de las relaciones internacionales, están muy cuestionadas tanto desde el Fondo Monetario Internacional como desde la Organización Mundial del Comercio. Y si bien la Argentina necesita, el gobierno argentino piensa, el próximo gobierno, que necesita articular una diferenciación allí, no la va a hacer a través del Banco Central, sino que la va a hacer vía impositiva. Es decir, decisiones que va a tomar en definitiva la AFIP, en términos de las retenciones, los reintegros y en términos también de las cargas impositivas.
con los cuales, como decimos, va a haber un dólar turista indefectiblemente, pero no porque el Banco Central lo define, sino porque va a estar definido por la vía impositiva. Pasamos al punto 7, lo hemos charlado otras veces, el desequilibrio fiscal. El gobierno argentino que termina su gestión está diciendo que va a haber un desequilibrio fiscal del 0,5 sobre el PBI, pero en realidad hay un desequilibrio importante en términos de las necesidades de los gobiernos provinciales, de los municipios y todos los segmentos que están pidiendo un auxilio al gobierno argentino. Tomo el ejemplo de la situación de Córdoba, desde la cual estoy hablando. El intendente nuevo de la ciudad de Córdoba dijo que no tiene cómo pagar los sueldos y las jubilaciones de diciembre. ¿Cuánta plata le hace falta? 1.500 millones de pesos. Y alguien dirá, ¿quién le va a dar la plata? Ah, ¿se la va a dar el gobierno de la provincia? Bueno, el gobierno de la provincia que hace 5 meses no le paga a los proveedores. Está claro que tanto el gobierno de Córdoba como el gobierno de la provincia de Buenos Aires y otros tantos gobiernos le están reclamando al gobierno nacional un auxilio. ¿Va a poner esta plata el gobierno nacional? Sí, la va a poner. Ahora, ¿la va a sacar de dónde? ¿De sus cuentas fiscales equilibradas? No, porque tiene déficit fiscal. ¿Va a tomar crédito para ir en el auxilio de estas necesidades? No, tampoco tiene crédito, porque está en default. De tal manera que el gobierno nacional va a recurrir a la emisión monetaria, indefectiblemente. Alguien dirá, bueno, pero Alberto Fernández la semana pasada dijo que él va a buscar el equilibrio fiscal. Sí, pero no inmediatamente. Lo va a ir haciendo en la medida que pueda ir saliendo de esta situación y volvemos a decirlo como lo hemos planteado en otras oportunidades. El equilibrio fiscal no va a ser una prioridad del gobierno argentino en los próximos meses. Y como ya vamos a ver en un instante, en las medidas que creemos que se van a ir tomando, está claro que va a haber emisión monetaria de una manera importante durante al menos los primeros meses del 2020. Y por supuesto que ese punto del desequilibrio fiscal traducido en emisión nos conduce al contexto de alta inflación. Es inevitable, obviamente, que va a haber alta inflación en la Argentina, y esto, por supuesto, que empezamos a ver una película de los próximos meses interesante, porque ha sido anunciado ya que va a estar al frente del INDEC el hijo de Labaña, Marcos Labaña, que en sus primeras declaraciones que dijo, y que él ve una inflación el año que viene en el 40%. En realidad, el gobierno que asume ahora podría encontrarse con un veranito en términos inflacionarios en el primer trimestre del año que viene, entre enero, febrero y marzo. Ustedes dirán, ¿por qué pensás que puede haber un veranito ahí? Porque el tema inflacionario en realidad lo estamos viendo hoy como un desequilibrio que se está complicando en este último trimestre del año. Y acá tenemos la inflación de los últimos meses. ¿Qué es lo que percibimos para noviembre, por ejemplo? Ahí está el dato de octubre. La inflación de noviembre probablemente va a estar en el 4%, y la inflación de diciembre tal vez esté dando vuelta en un valor similar. Cuando hablamos con los supermercadistas, por ejemplo, con los que tenemos contacto tanto en Córdoba como en Santa Fe o en otros lugares del país, todos los supermercadistas nos están diciendo que las empresas formadoras de precios, pensemos en Arcor, pensemos en Molinos, etcétera, están aumentando los precios en estas últimas semanas. Ustedes dirán, ¿y para qué? ¿Que van a vender menos? Porque en realidad la gente no tiene capacidad de compra. Lo que están haciendo es armar un colchón para cuando el gobierno nacional los convoque a un acuerdo de precios y salarios. Entonces, cuando llegue el momento de ese acuerdo de precios y salarios, esas empresas van a firmar un acuerdo porque finalmente el colchón ya lo hicieron. Si sumamos a eso el aumento de las prepagas del 12%, que anunció ahora, o el aumento, queda claro que la inflación de noviembre y de diciembre se va a situar en un rango del por lo menos del 4% mensual. Usted dirá, ¿y cuál es el veranito entonces que puede tener Alberto Fernández en enero, febrero, marzo? El veranito puede ser que las empresas formadoras de precios finalmente firmen un acuerdo que puedan sostener en los primeros meses del año. Y a lo mejor entonces podríamos encontrarnos que la inflación en enero, en febrero y marzo pueda situarse por debajo del 2% o en algún punto cercano al 2% y no en el 4% como lo vamos a mirar en noviembre, como la miramos en diciembre. Esto puede ocurrir. Ustedes dirán, bueno, entonces tenés una visión optimista sobre el tema inflacionario. No, porque en realidad, finalmente, los problemas que están planteados van a seguir su curso. Y en ese punto, entonces,
la inflación va a seguir mostrando números complicados, más allá de que pueda haber un elemento simpático, llamémosle así, transitorio, en los primeros meses del año. Lo que tenemos aquí en la pantalla el mercado, que hemos charlado antes, hace el Banco Central de la República Argentina. Como lo hemos planteado en otras oportunidades, todos los meses el Banco Central de la República Argentina le envía a las principales consultoras del país, a Broda, a Ferrer, a Melconian, etc., les pide la opinión sobre las principales variables de cara a los siguientes meses. Cada consultora le manda su opinión y el Banco Central publica el promedio de esas consideraciones. Actualizados a este momento, lo que tenemos en la pantalla muestra entonces el promedio de esas opiniones. El PBI, el famoso PBI, el nivel de actividad económica, obviamente, pronóstico 2019, una caída del 3%, pronóstico del 2020, una caída del 1,5%, 57%, para el año próximo. Y en inflación, fíjense, 55,6% la inflación de este año, 42,9% la inflación del 2020. ¿Usted está seguro que la inflación del año que viene va a ser del 42%? No, no estoy seguro. Creo que si la inflación el año que viene se situara en torno al 40%, sería casi un logro de la política económica, más allá que, como repetimos, el primer trimestre del año pudiera mostrar alguna descompresión transitoria del proceso inflacionario. Y acá volvemos sobre el punto 1, cuando hablamos del tipo de cambio y del tipo de cambio alto que hace falta para la Argentina. El pronóstico del dólar para fin de año de las consultoras es un dólar entre los 65 y los 70 pesos. Hoy el dólar cerró en torno a los 63 pesos. ¿Puede haber un golpe devaluatorio en la Argentina en las próximas semanas, mirando hacia adelante? La respuesta es contundente, no. No puede haber un golpe devaluatorio. Lo volvemos a repetir, ya lo hemos dicho en otras oportunidades. Ustedes, ¿y por qué no? Porque está el cepo, porque el mercado ya no existe, está totalmente amordazado. Y por lo tanto el dólar va a valer en la Argentina lo que quiere el Banco Central de la República Argentina. Y la estrategia del Banco Central en esta lectura es que está intentando, por supuesto, que el tipo de cambio vaya de alguna manera transitando un escenario parecido al de la inflación. Ahora, fíjense los pronósticos del 2020. 17,50 sería el pronóstico de las consultoras para el dólar a diciembre del año que viene, diciembre del 2020. Ustedes dirán, bueno, ¿te parece que el dólar puede valer eso en diciembre del año que viene? Yo creo que no. Creo que va a estar por arriba de ese número y que va a estar más cerca de los 100 pesos, porque además no estoy del todo convencido que la inflación del año que viene creo que puede ser mayor. Y en realidad, este gobierno no tiene más remedio que sostener un tipo de cambio alto, o sea, un dólar alto, y para eso necesita evitar que el dólar se vaya apreciando, que pueda perder frente al proceso inflacionario. Seguimos convencidos que esta es la película que vamos a ver, de tal manera que es altamente probable que el dólar a fin de año, de este diciembre, se sitúe en algún punto intermedio entre los 65 y los 70, pero creemos que el dólar a fin del año que viene debería estar más cerca de los 100 pesos. Alguien que está escuchando dirá, bueno, no es tan complicado lo que está diciendo, pensamos que iba a ser peor o no. En realidad, cepo de por medio, volvemos a repetirlo, el dólar va a valer lo que quiere el Banco Central. Y esta es la lectura que estamos transmitiendo en esta idea. Ahora, en ese marco, volvemos sobre los elementos que miramos, porque decimos, va a haber un dólar alto, indefectiblemente, va a haber un cepo, lo que dice el punto 1, el dólar blue se va a ir separando, el punto 7, el desequilibrio fiscal es inevitable, y la alta inflación también es inevitable de cara al año que viene, y el punto 5 dice, como lo venimos repitiendo con ustedes desde hace varios meses, que es una persistente baja de las tasas de interés en pesos. Esto ya está ocurriendo. Quien tenía un plazo fijo casi en 60% hace 2 o 3 meses, hoy por supuesto tiene un número muy inferior. Y acá vale decir algo interesante, y es que el Banco Central de la República Argentina, en este momento, está actuando en sintonía con el próximo gobierno. Claramente lo está haciendo. El gobierno que asume el 10 de diciembre le reclamó al Banco Central que empezara a bajar las tasas de interés en pesos. Y el Banco Central lo viene haciendo
desde hace más de un mes. Y esto es lo que estamos viendo claramente en el sistema financiero. Lo hace, en primer lugar, bajando la tasa de interés de la LELIQ, y en ese contexto todas las tasas de interés del sistema financiero se van acomodando a la baja, como habíamos predicho que iba a ocurrir. No había que tener ninguna bola de cristal para interpretar que la película iba en esta dirección. Y que va a seguir en esta dirección en los próximos meses y mirando al próximo año. Y acá volvemos sobre un pronóstico que volvemos a ratificar. Y es que es muy probable, altamente improbable, que las tasas de interés en el sistema financiero argentino el año que viene sean negativas frente a la inflación. Algo que ya ocurrió en el 2014 y en el 2015 y que nosotros creemos se va a repetir claramente en los próximos meses y mirando el próximo año. Esto conduce a su vez a otros elementos de juego en relación a la situación particularmente del sector agropecuario, porque como hemos dicho en alguna oportunidad, ¿qué va a hacer un productor agrícola que esté cosechando soja en mayo del año que viene? ¿Va a poder comprar dólares? En el circuito formal obviamente que no va a poder hacerlo. ¿Y le va a resultar interesante, rentable poner la plata en un plazo fijo en el banco? No, obviamente que no, porque la tasa de interés va a ser negativa frente a la inflación. ¿Y qué va a hacer ese productor entonces? Además de sentarse o no sobre el silo bolsa. Finalmente el sector va a tener que buscar otras ventanas de colocación de sus recursos, lo cual probablemente va a generar una reactivación del mercado inmobiliario y va a generar también una reactivación del mercado de maquinaria agrícola y de algunos otros espacios donde están planteados los insumos del sector, etcétera, etcétera. Nos parece que esta es la lectura que cabe plantearse de cara al próximo año. El punto 4, y ya lo hemos charlado en otras oportunidades, alta presión impositiva, y obviamente que no hay marcha atrás sobre esta decisión. Estamos viendo un proceso claramente donde todos los ministros de Economía de las provincias se juntaron para poner en un stand-by el pacto fiscal que se firmó en el 2017 y por lo tanto no va a haber bajas en impuestos a los ingresos brutos ni en impuestos a los sellos, en el caso de la provincia. Y por supuesto que vamos a encontrarnos con algunos elementos fuertes como el debate sobre las retenciones a las exportaciones, el impuesto a los bienes personales, etc. Está claro también que, como lo anunció de alguna manera el futuro presidente en esta reunión que decíamos recién de la Unión Industrial Argentina el día viernes, que el gobierno nacional va a presentar una moratoria impositiva y previsional importante a partir de enero. ¿Por qué? Bueno, porque la propia AFIP ha dicho que hay entre 400 y 500.000 contribuyentes en Argentina que han dejado de pagar sus obligaciones tributarias. Inclusive, por supuesto, han dejado de hacer frente a sus compromisos de los planes de pago. Para el gobierno argentino este es un problema serio porque hablar de 400 a 500.000 contribuyentes que están fuera del sistema es un dolor de cabeza muy grande y todo indica que va a haber, por lo tanto, una presentación, una nueva moratoria impositiva, siempre es la última, por supuesto, que va a quedar planteada de cara al próximo año, inclusive tal vez con quitas y con muy generosos planes de pago. Pero también va a venir eso enganchado con una moratoria previsional que por ahí vamos a comentar en un momento. Estos elementos nos definen lo que estamos pensando que va a ocurrir y hemos estado siguiendo las acciones del gobierno argentino, porque esta imagen que tenemos acá nos remite un poco al punto 7 que veíamos en esta imagen anterior del desequilibrio fiscal. En estas últimas semanas yo me tomé el trabajo de hacer un seguimiento de las declaraciones de Daniel Arroyo, que va a ser el ministro de Desarrollo Social, ya confirmado, por supuesto, donde hay un planteo fuerte con respecto a cómo recuperar este plan contra el hambre y institucionalizar las organizaciones sociales. El gobierno argentino quiere recuperar el consumo y actuar frente a los sectores más vulnerables, y esta acción le va a caer a este ministerio, al Ministerio de Desarrollo Social, donde está Daniel Arroyo, que es un economista bastante reconocido, y la verdad es que es preocupante mirar lo complicado que puede ser la instrumentación de estos temas. El gobierno va a llamar a la creación de un Consejo Económico y Social, y se está hablando de que Alberto Fernández le ofrecería a Roberto Labaña estar al frente del Consejo Económico y Social. Pero de ese Consejo Económico y Social saldría el acuerdo de precios y salarios,
pero el plan contra el hambre y la institucionalización de las organizaciones sociales, que tiene como objetivo transformar los planes que hoy existen en trabajo efectivo, porque lo que reclaman las organizaciones sociales es un blanqueo de los trabajos o de las actividades que están fuera del sistema formal. Tanto es así que las organizaciones sociales en ese plano quieren crear un sindicato que esté dentro de la propia CGT, donde puedan estar todas las organizaciones y todos los trabajadores que hoy están en situación informal. Más allá de la opinión que cada uno de ustedes tenga sobre esta situación, lo que llama la atención es la dificultad para operativizar este proceso y además los recursos económicos que puede llevar adelante esta situación. ¿Cómo crear empleo formal desde los sectores de las organizaciones sociales? Y el ministro Daniel Arroyo en realidad dijo que hay varios ejes acá a discutir, como es el reciclado urbano, la construcción de vivienda, el sector textil, la agricultura familiar. ¿Y eso implica qué entonces? Implica plantearse un escenario de, por supuesto, importantes recursos económicos de parte del Estado para poder financiar este proceso de institucionalización de las organizaciones sociales. Más allá de la buena voluntad que pueda quedar expresada así, está claro que esta política que se va a instrumentar y que se va a anunciar en las próximas semanas plantea el punto 7 del desequilibrio fiscal y pone, por supuesto, una situación de tensión las cuentas fiscales, porque va a requerir de muchos recursos y va a requerir de un Estado con un nivel de eficiencia que tal vez el Estado no tiene, en términos de sus propios recursos humanos, para operativizar este tipo de acciones. Ahora, en ese marco, yo quisiera ahora sí ya irme con estos elementos a que analicemos la situación del sector agropecuario. Y en este punto, cuando miramos este tipo de cambio alto, miramos la situación de la actividad económica, que por supuesto vemos muy complicada. Este es el PBI de la Argentina, y volvemos sobre esto, ya lo hemos charlado en otra oportunidad. La tasa de crecimiento de la economía argentina el año que viene va a ser débil. No hay ninguna posibilidad de que la economía argentina esté viviendo ninguna fiesta de cara a los próximos meses, y esto expresa muchas complicaciones que se van a trasladar al 2020, donde no todos los sectores van a tener la misma capacidad dinámica para enfrentar el escenario que se viene. Ahora, en ese plano, volvamos sobre la situación de algunos mercados y volvamos sobre la situación de la política para el sector agropecuario. Lo que tenemos aquí en la imagen es el precio de la soja en Chicago, donde en realidad no hay mayor cambio de tendencia, los precios vienen dentro de un determinado rango, según cómo venga el humor del presidente Donald Trump, de su relación con China, y según, por supuesto, cómo juegue de alguna manera los pronósticos climáticos que están planteados sobre determinadas regiones del planeta, pero sin cambio de tendencia en absoluto. Ahora, ha sido parte de lo que decíamos al comienzo, así como el presidente entrante ha tenido una reunión el día viernes muy importante con la Unión Industrial Argentina, donde ha habido un intercambio de información, de análisis, de opiniones. Está claro que el gobierno argentino que va a entrar todavía no ha aceitado su discurso y su comunicación con el sector agropecuario. La mesa de enlace hace rato que no ha tenido una reunión con Alberto Fernández, la tuvo hace más de 2 meses, y no ha habido mayores comunicaciones. Y eso, como decíamos recién, es un problema porque en realidad, en un contexto donde no hay mayores precisiones, empieza a aparecer información no del todo confiable, pero nadie sabe dónde está realmente parado en esta película, ¿no? Y yo quiero rescatar una cuestión importante, porque ¿de cuánto van a ser las retenciones a las exportaciones? En alguna reunión pasada dijimos que teníamos alguna información en torno a que las retenciones de soja podían estar en algún punto intermedio, entre los 35% que tenía el gobierno anterior y el 26% que está planteando la situación actual. En ese punto hay que recordar algo, y es que la ley de presupuesto actual le pone un límite a los gravámenes que el gobierno puede aplicar sin necesidad de aprobación legislativa. Y es 30% para soja y 12% para maíz y para trigo. Y en realidad la información que nosotros veníamos recogiendo de algunos actores cercanos al gobierno futuro, nos daban esa imagen de una retención a la exportación de soja entre el 29 y el 30%,
y una retención para maíz y para trigo en torno al 12%. Ese era el dato que teníamos. Algunos de ustedes dirán, no, no, pero yo escuché otra cosa. Bueno, lo que pasa es que volvemos sobre esta situación. Como no hay una información fehaciente que esté apareciendo del gobierno argentino, están apareciendo muchas usinas de rumores tratando de aprovecharse también de esta oportunidad. Porque a río revuelto, por supuesto, cada jugador empieza a hacer su negocio, también con información que tal vez no es del todo confiable en torno a lo que puede ocurrir. Este es un defecto ya de quienes van a asumir, porque en realidad deberían estar acercando más información, ciertamente, y haber generado ya algunas reuniones donde si va a ser Gabriel Delgado quien va a ser el ministro, ya empezar a acercar algunas precisiones hacia el sector o algunas señales. Donde nos parece que vale la pena mirar también la situación, como ya lo hemos expresado en otras oportunidades, es en el tema de las carnes. Y me estaba olvidando de otra cuestión. ¿Hay algún indicio con respecto al tema granos de que cuando el gobierno asuma, quiere enviar hacia el sector agropecuario alguna señal amistosa que no sea agresiva? Creemos que esto tiene bastante sentido y estamos convencidos que están pensando en esa lectura. En ese punto es posible que el gobierno argentino anuncie, por ejemplo, que va a ir por un seguro multirriesgo en el sector agropecuario y también que va a plantearse el tema de restricciones fragmentadas. Este es un reclamo histórico de la Federación Agraria Argentina, en términos de fragmentación, que esté vinculada con la lejanía de los puertos y también con el tamaño de los productores. Yo particularmente creo que esto es muy difícil de operativizar, muy difícil de operativizar. Y me parece complicado que pueda plantearse una cosa de este tipo, pero es posible que nos encontremos con anuncios de esta naturaleza en las próximas semanas, en el plano en el cual venimos viendo esta necesidad del gobierno argentino de acercarle al sector agropecuario un mensaje que no sea agresivo. Y ese punto, por supuesto, también nos remite a la cuestión de las carnes. ¿Por qué? Porque todo viene ratificando a nivel internacional lo que venimos charlando desde hace meses. Y es que el colapso del mercado de proteína animal a nivel mundial es fuertísimo. Estamos ratificando la visión de que China termina sacrificando el 50% de su producción porcina. Volvemos a ratificar que el problema de la peste porcina no está solamente en China, sino que está en todo el resto del sudeste asiático. Y esto está tensionando el mercado mundial de proteína animal desde hace tiempo. Los precios de la carne porcina en China ya subieron el 100% a nivel consumidor, a nivel minorista, en los últimos 12 meses. Y esto está expresando, por supuesto, un cambio en el perfil del consumo de las carnes en China. Yendo por productos sustitutos, que decimos no va a estar planteado solamente para el mercado chino, sino para todo el resto del sudeste asiático. Y esto explica también por qué China está flexibilizando, desde hace ya 2 o 3 meses, todos sus sistemas de controles sanitarios, etcétera, y vemos cómo hay un proceso de habilitación creciente de plantas en Argentina y en otros lugares del mundo, porque el sudeste asiático obviamente se va a transformar en un imán de proteína animal frente al colapso sanitario que está viviendo. Alguien dirá, bueno, frente a esto, volvemos sobre el debate de qué va a hacer el gobierno argentino con respecto a esta situación y cómo los frigoríficos que se están orientando cada vez más al mercado de exportación se puedan encontrar o no en las próximas semanas con un freno a la exportación de parte del nuevo gobierno. El dato que nosotros tenemos, en base a las preguntas que hemos hecho, a los sondeos que hemos hecho, es la ratificación de que el gobierno argentino no va a frenar la exportación de carne vacuna. Y eso, por supuesto, es toda una señal que creemos los frigoríficos están de alguna manera siguiendo en este momento. Hay en ese punto otros elementos de lo que el gobierno argentino puede estar pensando hacer, porque es posible que haya una convocatoria a todo el movimiento cooperativo agropecuario para plantear toda una serie de oportunidades de negocios que incluirían compras estatales para los planes sociales, para el plan de hambre cero y el apoyo a la agricultura familiar. Un productor de trigo que está escuchando esto dirá, a mí no me importa mucho, yo quiero saber qué pasa con la retención. Y es en realidad el elemento con el que hablábamos hace un rato, que estamos pensando que es lo que vamos a ver.
Por supuesto que a esta altura del partido y frente a estos elementos, es lógico ver lo que hemos visto y que veníamos anunciando desde hace 2 o 3 meses, y es que la mayor parte de los productores, o muchos productores, han adelantado sus ventas, lo cual tiene mucho sentido. Pensemos qué sentido tenía para un productor con soja vieja, lo hemos visto, productores en Córdoba, en Santa Fe, en Provincia de Buenos Aires, que todavía no tenían vendida la soja vieja. ¿Qué sentido tenía quedarse con esa soja? Alguien dirá, no, porque estoy esperando un golpe evaluatorio. No va a haber ningún golpe evaluatorio. Y lo que sí va a haber es algún aumento parcial de retenciones. Y cuando aparezca la cosecha, además el precio de la soja tiene que bajar, como ocurre siempre cuando aparece la cosecha. ¿Qué sentido tenía quedarse con la soja vieja? Bueno, hoy estamos viendo, por supuesto, cómo los productores no solamente han estado vendiendo la cosecha vieja, sino que además están vendiendo la nueva por anticipado, lo cual era lógico que finalmente iba a ocurrir frente a los niveles de incertidumbre que están planteados en los mercados. Volvemos sobre nuestra visión. Faltan muy pocos días para que asuma el próximo gobierno. Estamos frente a un contexto de incertidumbre mayor en el sector pecuario que en otros sectores industriales, sin lugar a dudas, que han tenido más respuestas o más objetivas respuestas de cómo les van a ser las políticas económicas. La economía argentina no la va a tener fácil, lo hemos dicho aquí también en otras oportunidades, y volvemos a mostrar el grafiquito del PBI, donde nuestro pronóstico del año que viene es sumamente discreto, en el mejor de los casos. Y como decíamos recién, hay lecturas todavía más complicadas. El contexto internacional no ayuda en absoluto. La economía mundial no está pasando por un buen momento. Y además, regionalmente, Sudamérica está pasando por uno de los momentos más conflictivos de las últimas décadas. En ese contexto, el próximo gobierno tiene que renegociar una deuda tremenda con el Fondo Monetario y con los bonistas y tratar de recomponer el entramado productivo. No hay nada fácil en el horizonte. Y alguien dirá, bueno, pero entonces tus pronósticos se pueden caer. La verdad, pensamos que no. Si la situación es más conflictiva, el dólar va a ser más alto de lo que estamos diciendo, pero va a ser altísimo. Y las cuentas fiscales van a seguir desequilibradas. Y la inflación no va a ser del 40%, sino que va a ser el 50 o el 60%. Las tasas de interés van a ser negativas en pesos, no nos cabe ninguna duda. Y la alta presión impositiva llegó para quedarse. Las diferencias que puede haber, si la gestión de la política económica del próximo gobierno no es muy eficiente o no es eficiente, va a estar en la magnitud de los elementos que estamos viendo acá. Ahora es imposible que podamos revertir los puntos que están puestos del 1 al 7 en esta tabla. No hay ninguna chance de que podamos ver algo distinto a lo largo del 2020. Al menos esa es nuestra opinión. Camila, quedamos a disposición del debate frente a estos elementos, porque nos parece que lo más rico que podemos hacer es interactuar con la gente que está escuchándonos y poder escuchar incluso algunos comentarios de todos los rumores que se están escuchando en tantos lugares con respecto a la política económica que se viene. Perfecto, Carlos. Podemos usar la herramienta de levantar la mano, si les parece, y habilitamos micrófono para aquellos que tengan el software necesario, el hardware necesario, mejor dicho. Pueden pasar la pregunta por la solapa preguntas o nos escriben al celular desde el que fueron convocados por WhatsApp. Damos unos minutitos. Ahí tenemos la primera. Novedades acerca del reperfilamiento de los bonos. Bueno, decíamos hace un rato que los compromisos de pago de deuda del gobierno argentino son muy complicados en los primeros meses del año que viene, particularmente entre abril y mayo. En mayo hay vencimientos de deuda de más de 3.000 millones, en abril, y en mayo de más de 5.000 millones. Y todos los primeros 5 meses expresan un pago de deuda que está arriba de los 16.000 millones, cuando las reservas netas no llegan a 12.000. Lo que ha dicho Alberto Fernández, en realidad, es que
quiere que los acreedores y el propio Fondo Monetario Internacional permitan que la economía argentina se recupere y después empezar a pagar la deuda. En ese punto ha dicho que no quiere una quita, pero que lo que está pidiendo es que durante 2 o 3 años la Argentina sea eximida de pagar tanto intereses y amortizaciones. Estas son hipótesis, porque en realidad a mí particularmente no me cierra que no haya una quita. Me resulta muy difícil porque los números no cierran por ningún lado. De tal manera que obviamente que va a haber un reperfilamiento. En otras oportunidades hemos mostrado este gráfico, que volvemos a mostrar ahora, con respecto a la situación de los bonos. Este gráfico muestra la situación de los bonos soberanos de la Argentina en dólares. Lo que tenemos abajo, donde dice 2, 4, 6, 8, 10, 12, son años. Y después en el otro andarivel tenemos la tasa de retorno de los bonos. Las flechas que salen de la línea descendente en realidad son cada uno de los bonos, digamos. Es una línea invertida, es una curva invertida, lo cual contradice el manual de economía, por supuesto. Porque se supone que si yo tomo un préstamo a 1 año y otro préstamo a 10 años, la tasa tiene que ser más alta para el préstamo a más largo plazo. Sin embargo, la tasa de retorno de los bonos argentinos está mostrando una curva invertida. Está mostrando una rentabilidad menor para los bonos de largo plazo. Alguien dirá, bueno, porque este es un país de locos. En realidad, el mercado está suponiendo que los bonos más cortos van a tener dificultades, que van a tener mayores quitas o que van a tener reperfilamientos en términos de plazos. La semana pasada en realidad, un inversor me llamó y me dijo, Carlos, voy a comprar un Bonar 2020. Me parece que está tan barato, $35 sobre una lámina de 100, que pase lo que pase es muy rentable lo que va a ocurrir. Este es un tema, por supuesto, porque los bonos argentinos han caído de una manera tan espectacular que pueden estar expresando oportunidades de inversión, aún con quitas y aún con alargamiento de los plazos. De esto no cabe ninguna duda que sí. Yo creo que las caídas son excesivas porque el nivel de incertidumbre es altísimo. Y me parece que finalmente el gobierno argentino va a encontrar un proceso de negociación con el Fondo Monetario y con los bonistas que exprese una reprogramación de deuda. No sé si el gobierno argentino se va a salir con la suya en términos de decir que no quiere pagar nada en los próximos 2 o 3 años, ni de intereses ni de amortizaciones. No sé si los acreedores, tanto del lado de los bonistas como del Fondo Monetario, le van a aceptar esa posición. Lo que pasa es que si no se va por ese camino, finalmente va a tener que plantearse también una quita. No está claro lo que va a pasar, sinceramente no está tan claro porque es una negociación altamente compleja. Lo que sí está claro es que en el mientras tanto, los bonos argentinos están a precio de remate y por supuesto que en ese marco, para quien esté pensando en una inmovilización de inversión con un horizonte, yo digo, de más de un año y medio, acá puede haber una oportunidad de inversión interesante porque la tasa de retorno, si pensamos en un ejemplo grosero de decir, bueno, estoy comprando un bono en $35, cuya lámina dice que me van a pagar $100 con una tasa de interés del 4% sobre los $100. Aunque me hagan una quita del 30 o del 40%, el número sigue siendo espectacular. Esto es para mirar finito, por supuesto, porque no es para que un inversor conservador juegue aquí un partido, pero sí los inversores que tienen algunos recursos que no van a utilizar en un año y medio o 2 años, yo creo que aquí hay alguna oportunidad para fijar alguna posición o jugar algunas fichas, por así decirlo, en términos de inversión de mediano y largo plazo. Gracias, Carlos, y gracias, Juan, por la pregunta. Vamos con Magdalena, nos pregunta lo siguiente. ¿Qué presunción tenés sobre retenciones en girasol, Carlos? No tenemos ningún dato sobre eso. Los elementos que nos estuvieron llegando, en realidad, desde algunos actores que pudimos sondear, cercanos al futuro gobierno, nos comunicaron posiciones con respecto a trigo, maíz y soja. Y no hubo comentarios con respecto al girasol. Digamos que son productos que están fuera digamos, del radar más importante, y va a haber, o va a depender también de la capacidad de lobby de algunos sectores. Por ejemplo, aquí desde Córdoba, no me cabe ninguna duda que el maní no va a recibir ningún castigo. Lo estoy interpretando desde una posición de relaciones de poder, porque el presidente de la Unión Industrial, Acevedo, fue el gerente de AGD, y también el dueño de AGD, Urquía, tiene una relación bastante fluida con el futuro gobierno. De tal manera que un producto como el maní, por ejemplo, me parece que no va a ser castigado con retenciones a las exportaciones. El ojo
que la mirada del gobierno argentino no está puesto sobre productos como el maní ni sobre productos como el girasol. De hecho, no hemos recibido información con respecto a cuál sería la lectura o la posición, y eso de alguna manera nos está indicando que no están en el radar. Bien, hay un grupo reunido en la Sociedad Rural de Lobería, les damos la bienvenida, los volvemos a saludar. Nos hacen llegar el primer pedido de opinión en cuanto a la presión tributaria que pueda resistir el sector. ¿Cómo lo ves? ¿Cuánto más puede resistir el La sector? presión tributaria, en realidad, cuando uno mira, por ejemplo, la retención sobre el maíz, yo estimo que, y este es el dato que recogí en algún contacto que tuve, si alguien pensara, porque se lo ha dicho por ahí, una retención del 20% sobre el maíz, una retención del 20% sobre el maíz, con la estructura de costos actual y el precio internacional del maíz no cierra. De esta manera que es poco probable que se vaya sobre un número de esa característica, porque estarían desalentando la producción de maíz el año que viene. Alguien que me está escuchando ya eso ya lo vimos. Bueno, pero creemos precisamente que hay un nivel de aprendizaje mínimamente aquí con respecto a lo que se puede hacer y lo que no. Pensar en retenciones segmentadas, me ha llegado esa información. A mí, vuelvo sobre esta idea, me parece poco probable en términos de operativización. Siempre me ha resultado muy difícil de pensar cómo se puede operativizar un proceso de retenciones segmentadas según la distancia del puerto y según el tamaño del productor. Me parece difícil que se pueda operativizar una cosa así. En cuanto a los impuestos a las ganancias, se está hablando también de una diferenciación, me parece complicado también porque tiene que pasar también por el Congreso. Y en cuanto a los bienes personales, se está analizando, al menos esta es la información que nos llega, poner una alícuota diferencial muy fuerte sobre los bienes declarados en el exterior. Sobre los bienes declarados en el exterior, de donde más de uno se va a acordar de Macri en realidad, porque pensemos que en el blanqueo que se hizo en su momento, el 70% de quienes declararon bienes en el exterior no los trajeron a la Argentina. Y se van a encontrar probablemente ahora con una alícuota diferencial muy fuerte. Es probable que eso ocurra. Ahora, lo que está claro más allá de estos planteos es que el punto 4 que está ahí queda claro para el año que viene, ¿no? Es decir, la Argentina va a seguir sosteniendo una alta presión impositiva, y la alta presión impositiva va a caer fundamentalmente sobre los sectores que tienen capacidad contributiva. Es parte de la realidad. El gobierno está analizando, por ejemplo, desde esta área de Arroyo que dijimos recién, Daniel Arroyo, usar una tarjeta para los sectores más vulnerables, para la compra de alimentos y que no paguen el IVA. Bueno, pero estamos hablando de un apoyo de alguna manera de desgravación impositiva para sectores vulnerables. Estamos pensando, por supuesto, que la alta presión impositiva va a continuar. Hoy tenemos una altísima presión impositiva y no vemos que eso pueda cambiar. En términos de las retenciones, pensamos lo que hemos dicho recién, creemos que es la hoja de ruta que estamos viendo, y en el resto de los impuestos nos parece que vamos a seguir viendo más o menos lo mismo, con alguna diferencia, como podría ser, por ejemplo, un impuesto a los bienes personales muy fuerte para bienes en el exterior. En relación con eso, Carlos, para el impuesto a las ganancias, cálculo inflacionario. Perdóname, no te Cambiar escuché. la tablita. Digamos, ajustar el impuesto de acuerdo a la inflación. Bueno, mi percepción es que hoy hay una norma que está planteando que si la inflación es más del 55%, se puede hacer un ajuste por inflación de los balances, por ejemplo. Mi percepción es que le van a buscar la vuelta para no aplicar eso. Creo que le van a buscar la vuelta para no aplicarlo, porque el impuesto a las ganancias es una pieza clave de la recaudación y me parece difícil que puedan ceder en la próxima gestión sobre este punto, digamos, porque el ajuste por inflación impactaría claramente sobre la carga impositiva. También con relación a lo anterior, el cepo ha abarcado la transferencia al extranjero para pago de arrendamientos a dueños en el extranjero. ¿Qué posibilidades ves de que este cepo se libere o que liberen estos pagos? Sí, en realidad en este momento el cepo está incluyendo casi la prohibición de girar al exterior divisas. A mí me parece que esto es inconsistente en el tiempo. Me parece que es inconsistente y altamente peligroso. Si las empresas que operan en Argentina
no pueden girar sus divisas al exterior, hoy de hecho no lo pueden hacer. Estamos frente a un problema de cara al próximo año, y particularmente, pues, digamos, importante con respecto al sector agropecuario. Porque supongamos que nos situamos, acá voy a ubicar el ROFEX, supongamos que nos situamos en abril del año que viene, y nos encontráramos con un dólar a 80 pesos, como dice ahí el gráfico. Es lo que el ROFEX hoy está acompañando. ¿Cuánto va a valer el blue en ese momento? Supongamos que el dólar estuviera en 80 pesos en abril del año que viene. ¿Cuánto va a valer el blue? Supongamos que vale 110. Supongamos que vale 110. ¿Dónde hay un peligro acá o un problema para el sector agropecuario? Entre el 2014 y el 2015, yo recuerdo muchos productores que me decían, ¿por qué nos están cobrando por algunos insumos, fertilizantes, etcétera, con el tipo de cambio del blue, si una empresa está importando al tipo de cambio oficial? Si una empresa que está importando insumos para el sector agropecuario, ¿cuánto pagaría en abril del año que viene? 80, igual que el que está exportando. ¿Por qué entonces podría querer cargarle a un productor o a un cliente dentro del interior de la Argentina el dólar blue? Y el argumento que podría utilizar, si es una empresa multinacional, por ejemplo, es que en realidad ellos tienen que girar divisas al exterior. Y si no tienen posibilidad de girarlo, ¿qué van a tener que hacer? Y operar en el contado con liquidación, por ejemplo. Es decir, comprar bonos de la deuda argentina, transferirlos a Nueva York, venderlos allá, con lo cual el dólar a lo mejor le sale no 80 en abril, sino 90 o 95, y va a decir, yo te voy a cobrar algo como productor internamente, el dólar con que yo voy a girar al exterior, porque hay un cepo que me impide girar divisas al exterior. No hay precisiones sobre qué va a hacer el gobierno argentino. Yo las pocas que he visto, o algún comentario, es que el gobierno argentino intentaría no aplicar el cepo actual, planteando la restricción absoluta de girar divisas al exterior. Si el año que viene seguimos viendo lo que vemos en la foto hoy, y es que está prácticamente prohibido girar divisas al exterior, tanto sea remisión de utilidades como de pagos de deudas o de créditos, etcétera, obviamente que eso va a generar distorsiones adicionales sobre el funcionamiento de un montón de mercados. Ojalá que no ocurra, pero la verdad es que en este punto no tengo la bola de cristal de lo que puede ocurrir, pero es uno de los elementos más fuertes a seguir. Mi impresión es que si el próximo gobierno quiere regularizar los mercados en términos de tranquilidad, debería permitir finalmente que las empresas puedan remitir sus utilidades al exterior y, por supuesto, que puedan hacer frente a los pagos que correspondan en términos de crédito, etc. Gracias, Carlos. Acá leo un comentario para vos de Alberto Miotti de Olavarría que dice que sos, comparto, muy objetivo como siempre. Esto hace todo más sencillo para entender la situación y tomar decisiones, así que te agradece especialmente la charla. Otra pregunta, Sebastián Matrella nos llega por el aplicativo. ¿Qué pensás que va a pasar con las LETES, Carlos? Bueno, creo que vamos a ir a un reperfilamiento del reperfilamiento. Esta es la impresión que tengo. El gobierno argentino va a intentar reprogramar todos los vencimientos que tiene por delante. Eso queda atado en realidad también a la negociación de la deuda que tiene con el Fondo Monetario y con los bonistas. Hay que dirá, bueno, pero están las letras en pesos. La negociación de la deuda es una pieza clave para interpretar el margen de maniobra del próximo gobierno. Yo creo que los compromisos de pago de los próximos meses deberán ser reprogramados, porque me parece que no hay mucho margen para afrontar los pagos en las actuales circunstancias. ¿Puede haber alguna tensión especial si los tenedores son mayoritariamente de Argentina, en el caso puntual de las LETES? La verdad, no me atrevería a dar una opinión sobre ese punto, porque no he podido sondear adecuadamente qué posición hay al respecto. Y acá quiero destacar algo. Yo estoy intentando estas últimas semanas, a través de diversos contactos, sondear qué opiniones hay dentro de los que pueden ser futuros funcionarios en relación a algunas de las líneas de acción. Y si bien uno va encontrando algunos elementos para decir, bueno, pueden ir por este marco de decisión, está claro, o me queda claro también, que no está todo el mapa armado de lo que se va a hacer. Y que aún hay muchas decisiones sobre las cuales hay un nivel de indefinición aún dentro de los futuros funcionarios.
Ok. Pareciera que estamos. A ver por acá, si hay algo más. Perdón. 15 participantes desde la rural de Lobería, que también te saludan. Aquí 64 conectados, así que tenés un auditorio muy grande, Carlos. Bueno, un saludo para todos ellos. Bueno, y nos volvemos a escuchar, creo, el año que viene ya, cuando vuelvas de vacaciones, salvo que tengas un SOS para hacernos y obviamente abrimos un canal inmediatamente. Bueno, en 2 semanas vamos a estar enviando el informe anual que siempre realizamos, donde vamos a recoger las opiniones de las principales consultoras de la Argentina sobre cada una de las variables, sobre dólar, sobre inflación, sobre tipo de cambio, presión impositiva, etcétera, etcétera. Recogemos las opiniones de las principales consultoras y damos nuestra opinión. Ese informe lo vamos a enviar en unas 2 semanas, de Camila, como habitualmente hacemos, y bueno, y quedaremos a disposición también de las consultas que la gente quiera hacernos sobre ese material. Perfecto, Carlos. A ver, un segundo más que de Sociedad Rural me parece que están escribiendo. Muchas gracias de parte de todos los presentes ahí, muy interesante. A ver, tenemos una levantadita, Adrián Modarelli. Libero micrófono, Adrián, si quieres preguntar directamente. A ver, tenemos suerte. Pareciera que no, tengo una mano levantada más, pero no me puedo comunicar. Bueno, eso sería todo entonces. Carlos, un abrazo enorme, gracias a todos por participar y la charla va a estar colgada en nuestro sitio web mañana a la mañana, la pueden volver a escuchar o compartirla. Muchas, muchas gracias. Bueno, chao, que la pasen bien. Chau, chau. Cerramos el aula.